¿Estás preparado? Porque lo que estás a punto de leer está lejos de ser solo otra historia. Este es el tipo de relato que se clava en tu corazón y permanece allí, como un suspiro que se niega a desvanecerse. Todo comenzó en ese mercado sucio, lleno de polvo, moscas zumbando y miradas llenas de desprecio. Thomas Humore estaba allí, impasible, mientras la multitud a su alrededor se reía o fingía indiferencia. Ni un solo parpadeo escapó de su mirada. Sus ojos estaban fijos en ellas, tres mujeres, atrapadas detrás de barrotes oxidados, sus cuerpos cubiertos con pieles raídas, y sus físicos tan implacables como las montañas rocosas del norte. Y esos ojos que parecían pertenecer a una época mucho antes del tiempo mismo. Los que las observaban las veían como simples criaturas salvajes, pero él las reconoció, no por sus nombres o sus pasados, sino por algo mucho más profundo, su alma. Porque, 5 años antes, cuando el río que cruzaba su rancho devoró la mitad de su vida, dejándolo a la deriva, medio muerto y atrapado en un tronco, fueron ellas quienes lo encontraron. No podía entender su lengua. No tenía idea de dónde venían o por qué decidieron ayudarlo, pero lo hicieron. Lo cuidaron. Atendieron sus heridas, lo alimentaron, lo envolvieron en sus pieles, y lo sumieron en un silencio casi asfixiante. Cuando finalmente recobró el sentido, ellas ya se habían ido, sin dejar rastro. Lo único que quedó fueron los recuerdos de esas tres mujeres, con ojos como los de los lobos, y un pequeño detalle que nunca pudo borrarse de su mente, colgantes hechos de colas de ardilla. Nadie le creyó. Dijeron que el río le había trastornado la mente. Pero él sabía. Sabía que todo lo que había vivido era real. Ahora, ahí estaban, frente a él, a la venta. El subastador gritó un precio ridículamente alto. No hubo ni una sola oferta. La multitud se burló de ellas. Le silbaron, escupieron sobre ellas. Pero las mujeres no se inmutaron. No miraron hacia abajo. No rogaron. Se mantenían erguidas, como si esperaran algo más que un precio. Thomas sacó su reloj de oro, lo único que le quedaba de su padre. Con voz firme, lo levantó. «Las tomaré», declaró. No estaba comprando esclavas. Estaba pagando una deuda. Una deuda con la vida, con el río y con ellas. El viaje de regreso a su rancho fue silencioso. Las mujeres iban en el carro detrás de él, sus muñecas aún marcadas por las cadenas que habían llevado. Thomas no dijo nada, no porque no tuviera preguntas, sino porque algo en lo más profundo de él entendía que algunas respuestas no podían ser apresuradas. Les dio una cabaña junto al granero, les quitó las cadenas, y les dejó agua, comida y espacio. No esperaba agradecimientos. Solo esperaba que algo sucediera. Pasaron los días, pero no se fueron. Murmuraban entre ellas en su lengua nativa. Caminaban de noche, siempre con los ojos puestos en el horizonte lejano. Una tarde, mientras el viento llevaba el aroma del heno por el aire, la más alta, la que tenía la cicatriz que cruzaba su mejilla, dejó un hueso tallado en el porche. Tenía la forma de un cruce de ríos. Thomas entendió al instante. El pasado no se había quedado atrás. Simplemente estaba regresando. Esa misma noche, encendió un fuego y colgó el hueso sobre la chimenea. Al amanecer, ellas lo esperaban. Ya no vestían harapos, sino pieles curtidas, adornadas con collares de hueso, y sus ojos reflejaban una determinación renovada. La de la cicatriz llevaba un bastón largo, y la más joven, con ojos color ámbar, sostenía un bulto envuelto en cuero de ciervo. Se acercaron, le hablaron en su lengua, apuntaron al hueso, luego a sus pechos y finalmente al horizonte. No necesitaba nada más. Reunió carne seca, agua, un rifle, 2 revólveres y un conjunto de herramientas. Silló a Bao, su yegua de confianza, y preparó el carro para el largo viaje que les esperaba. No preguntó a dónde iban. Ellas ya lo sabían. El camino que tomaron se enredaba a través de densos bosques, solitarios campos y arroyos serpenteantes y ocultos. No intercambiaron ni una sola palabra, pero había una comprensión tácita entre ellos. Se comunicaban mediante gestos sutiles, dibujos en la tierra y un silencio compartido que hablaba por sí mismo. Con el tiempo, Thomas conoció su historia.
No eran brujas ni bárbaras, como el mundo podría haber pensado. Eran cazadoras, defensoras de su gente, guardianas de un rincón olvidado de las montañas. Sin embargo, los colonos llegaron, trayendo consigo fuego, trampas y enfermedades mortales. Ante esta destrucción, su tribu se vio obligada a huir. En medio del caos, fueron capturadas, separadas y vendidas como esclavas. Ahora, estaban en una misión para regresar, para encontrar a su gente, para ver si la madre de la mujer con la cicatriz seguía viva, o si había caído en batalla defendiendo su tierra. Thomas sabía que lo que venía no iba a ser un viaje fácil. Si alguien había convertido esta región en un coto de caza para humanos, no lo recibirían con brazos abiertos, sería una lucha por la supervivencia, una batalla por recuperar lo que una vez fue suyo. En la tercera noche, bajo la fría luz de la luna, mientras el fuego chisporroteaba y los aullidos de los coyotes resonaban en la distancia, Thomas finalmente hizo la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué me eligieron? La mujer más anciana tomó una rama, trazó una figura en la tierra, una imagen de un hombre en un río, con 3 figuras esperándolo en la orilla. Luego, lo miró, puso su mano suavemente en su pecho y susurró algo. No era una cuestión de deuda, dijo, era destino, un camino que todos estaban destinados a seguir. Para el 5.º día, el paisaje había cambiado. Los árboles crecían más densos, los sonidos del bosque se volvían más amenazantes. La tierra bajo sus pies estaba marcada con señales de lucha, restos de animales desgarrados con brutalidad. En la distancia, el humo se elevaba hacia el cielo, y luego, cuando se acercaron, encontraron un tótem, hecho de huesos, plumas y colas de ardilla. La mujer más joven lloró al tocarlo, abrumada por la emoción. Estaban cerca. Desde un alto, pudieron ver el valle abajo, un campamento improvisado, con tiendas y trampas esparcidas por doquier. Hombres armados hacían guardia, y en la distancia, las jaulas contenían cuerpos, algunos moviéndose débilmente, otros inmóviles. Estaba claro. Esas personas, esas almas rotas, eran de su tribu. Sus rostros, sus ropas, sus expresiones, todo en ellos hablaba de dolor y sufrimiento. Una ola de tristeza golpeó a Thomas mientras algo dentro de él se rompía. El momento había llegado. Ya habían ideado un plan, dibujado en la tierra con ramas, piedras y líneas. La mujer más anciana atacaría desde el oeste. La más joven se infiltraría desde el sur, utilizando un cuchillo para eliminar en silencio cualquier amenaza. La mujer con la cicatriz tomaría posición en el norte, usando su arco para crear una distracción. En cuanto a Thomas, él sería el cebo. Al amanecer, el aire estaba cargado con el olor de sangre vieja y tierra mojada. Thomas avanzó solo, con el sombrero bajo, la cadena de su reloj colgando suelta de su muñeca. Se acercó al campamento con cautela, como si buscara algo, integrándose con el entorno. Un guardia lo vio, gritó pidiendo atención. Otro apuntó su arma en su dirección. Thomas, imperturbable, simplemente habló, su voz tranquila. No quiero problemas. Solo busco descanso. El líder del campamento apareció, un hombre con una barba sucia y ojos fríos y calculadores. Se burló de Thomas. «¿Descanso aquí, dices? Estás loco, forastero», dijo el líder con desdén. «Solo una pequeña conversación, nada más», respondió Thomas con suavidad, ganándose unos valiosos segundos. «Suficientes». Luego, desde la distancia, un grito de halcón rompió el silencio, y todo el caos se desató. Las flechas silbaron por el aire, sus puntas afiladas alcanzando sus blancos. Un guardia se desplomó en el suelo. Otro soltó un grito agudo. Hubo una explosión en la distancia, el caos se desbordó. El campamento se convirtió de inmediato en un campo de batalla. Thomas se agachó, sacó el rifle que llevaba consigo y disparó. La mujer más anciana trabajó rápidamente, rompiendo cerraduras con facilidad. Los prisioneros, los que aún vivían, corrieron hacia su libertad, huyendo a toda prisa. Se escuchaban gritos, disparos, y tierra volando en todas direcciones. Un hombre, con un garfio en lugar de un brazo, cargó contra Thomas, pero no tuvo oportunidad.
La lanza de la mujer más anciana lo atravesó, y cayó sin decir palabra alguna. La lucha fue feroz y rápida, una mortal danza de supervivencia. Sin embargo, esto no fue más que el comienzo de algo mucho más grande. Cuando el caos finalmente se calmó, y el humo comenzó a despejarse lentamente, reveló los cuerpos dispersos por el campo de batalla, algunos conocidos, otros no. Pero entre los caídos, los que quedaban vivos eran libres, y esa libertad, por encima de todo, fue lo único que realmente importaba. Esa noche, mientras las llamas crujían, el fuego parecía arder con una intensidad diferente. El dolor persistía, pero ya no dominaba. Las risas de los niños llenaron el aire, y los ancianos alzaron sus voces en canto, con palabras que fluían en los ritmos de su lengua nativa. La mujer más anciana se acercó a Thomas, sus pasos medidos, y dijo unas pocas palabras, breves pero llenas de significado. Thomas no necesitaba traducción, lo entendió perfectamente. Gracias. ¿Recuerdas? Preguntó él, su voz suave, cargada de emoción. Ella alcanzó el collar de hueso que siempre llevaba, pero en lugar de ofrecérselo, lo sostuvo cerca, guardándolo para sí misma. En ese momento, apareció una figura nueva, una mujer más vieja, más fuerte, la madre viva. Su reunión fue de una intensidad silenciosa, no se dijeron palabras, solo el lenguaje de las lágrimas y el toque silencioso de manos que no necesitaban más explicación. Thomas, reconociendo el momento, se apartó. Ya había cumplido con su deuda, pero antes de que pudiera irse, la mujer más anciana lo detuvo. ¿Te vas?, preguntó, con la voz teñida de preocupación y resolución. No pertenezco aquí, respondió él, con la mirada baja. Nos salvaste, dijo ella con firmeza. Luchaste por nosotros como uno de los nuestros. Quédate. El viento pareció llevar un susurro, algo suave, algo como paz. Tal vez, suspiró profundamente Thomas. Me quedaré. Por un tiempo. Pasaron las semanas. El valle, que antes estaba silencioso y vacío, comenzó a cobrar vida nuevamente. La tierra floreció mientras plantaban cultivos, cazaban para alimentarse y reconstruían lo que se había perdido. Thomas tomó para sí la tarea de enseñarles carpintería, compartiendo sus conocimientos y habilidades. Las hermanas también asumieron la responsabilidad de entrenar a los niños, transmitiéndoles su conocimiento, sus tradiciones. Comenzó a sentirse como hogar, como un lugar que finalmente estaba sanando. La tribu se asentó cerca del rancho de Thomas, y juntos compartieron la tierra, el fuego, el pan. Una tarde, mientras Thomas y la matriarca estaban de pie, mirando juntos el horizonte, ella volvió a hablar. Este no es nuestro lugar, dijo suavemente, su voz llena de tristeza. La tierra no nos quiere. Thomas, con los ojos fijos en el horizonte, respondió con certeza. Está así. Y yo también. En una reunión celebrada poco después, Thomas hizo una oferta, no solo como un regalo, sino como un símbolo de unión, una promesa de un futuro compartido. Ofreció su tierra a la tribu. Fue más que un regalo, fue un compromiso vinculante con algo más grande, algo duradero. La tribu aceptó su oferta, y se unieron bajo un nuevo entendimiento. Sin embargo, no todos en el pueblo compartieron la alegría de esta nueva alianza. Claro, hubo murmullos a puertas cerradas, rumores que amenazaban con desgarrar la paz que habían logrado. Incluso hubo amenazas, sutiles pero presentes en cada rincón. Un día, un mensajero llegó desde el fuerte. Traía la noticia de que las autoridades querían hablar sobre las crecientes tensiones. Thomas, sin miedo y resuelto, fue solo a encontrarse con ellos. El forastero que defiende a los salvajes, lo había llamado el coronel. Los que ustedes abandonaron, respondió Thomas en voz baja, sus palabras cargadas de significado. Sabía, en lo más profundo de su ser, que el día llegaría en que tendrían que enfrentar lo que habían dejado atrás. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, la mujer más anciana le presentó un anillo en forma de halcón, un símbolo de su vínculo, de su historia compartida. Tú me lo diste, dijo ella, su voz llena de emoción. Thomas sonrió, una sonrisa suave y llena de sabiduría. Nunca dejé de buscarte. Hicieron sus preparativos,
colocaron trampas, encendieron fogatas, pusieron vigías a lo largo del perímetro. Sabían que se avecinaba una tormenta, y pronto sintieron la tensión en el aire. Mercenarios, no soldados, llegaron con armas en mano, usando uniformes falsos, impulsados por un odio ardiente. Su líder, Carp, escupió frente a la puerta del rancho. «Perdiste, Walker», dijo con desdén. Desde detrás de la barricada, Thomas respondió, con la voz firme e inquebrantable: «No, este es mi hogar. Esta es mi gente». La batalla que siguió fue feroz, silenciosa e implacable, como el propio bosque. No hubo grandes gritos de batalla, ni choques ruidosos de armas, solo la furia silenciosa de la supervivencia. Al amanecer, Karl K.G.A.T., su líder, había caído, abatido por una bala del rifle de Thomas. Los invasores, al darse cuenta de que no eran rivales para la fuerza de la gente que defendía su hogar, huyeron apresuradamente. No fue el fin del conflicto, pero marcó el comienzo de algo nuevo, algo nacido de la lucha y el sacrificio. Thomas, junto a la mujer más anciana, se dirigió al registro. Allí, presentó los documentos necesarios. «Esta tierra es mía, y ellos son mi familia», declaró con orgullo. Comenzaron a reconstruir con determinación una escuela, un pozo, casas para todos. La tribu creció, expandiendo su presencia, fortaleciendo su comunidad. Aprendieron inglés, pero también se aseguraron de enseñar su lengua a sus hijos, asegurándose de que su herencia nunca se perdiera. Ya no eran salvajes ni colonos, sino algo completamente nuevo, algo que existía más allá de las limitaciones de las etiquetas. Cada tarde, la mujer más anciana y Thomas se sentaban juntos, mirando el cielo. «Eres nuestro», decía ella, con su voz llena de calidez. Y en esos momentos, Thomas lo creía, realmente lo creía. Años después, los niños repetirían una frase que todos llegaron a vivir: «El hombre que eligió, y fue elegido». Y así, el legado de Thomas Wedmore se forjó, no en el calor de la batalla, ni en el silencio de la paz, sino en el espacio intermedio, donde se contaron historias, se cambiaron vidas y se cumplieron destinos. Su historia vivió, nunca será olvidada. M.